¿Ya la encontró, hermano? Ok, leemos entonces la palabra de Dios. Dice el capítulo número 2, lo vamos a leer todo. Y dice la escritura, versículo número 1: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Por favor, pueden sentarse. ¿Quién de nosotros, hermanos, no ha escuchado este relato acerca de Jonás? En verdad son de esos personajes de la palabra de Dios donde podemos sacar muchas enseñanzas. Son de esos pasajes donde uno nunca deja de aprender. Y una de las cosas que rápidamente identifica en este libro de Jonás es las consecuencias que puede traer la desobediencia, aun cuando ese no va a ser el tema. Pero uno rápidamente percibe cómo el tratar de huir de Dios lo que hace es que acarrea mayores dificultades. Y una de las cosas que también uno logra ver es que las dificultades que generalmente nosotros atravesamos en la vida casi siempre son consecuencias de otros errores que hemos cometido. Quizá voy a tratar de decirlo de otra forma. Pudiéramos hoy estar inmersos en un conflicto. Quizás hoy pudiéramos estar en una situación lamentable, pero esa situación en particular posiblemente sea el resultado de otras situaciones en el pasado que posiblemente venimos arrastrando y que produjo una y otra situación. Por eso es que muchas veces la vida nuestra llega a un punto donde no encuentra la salida, porque uno ya no sabe cómo comenzó a desmoronarse la vida. Uno sabe que está mal. Uno sabe que las cosas no marchan bien. Pero ¿desde dónde inició? Quizás ha sido una de las situaciones más complejas el poder identificar qué dio origen a las desgracias presentes de nuestra vida. Y algo así, hermanos, es lo que a Jonás le aconteció. Y nosotros, por supuesto, vamos a identificar la razón de el por qué Jonás terminó tragado por un pez, porque eso es lo más emocionante de este relato. Más parece un cuento, más parece una fábula. Y por eso es que la historia de Jonás, hay quienes la han tratado de desvirtuar como un hecho histórico, es decir, como algo que realmente sucedió. Pero si está en la palabra de Dios, por supuesto, fue un hecho histórico.
Si está en la escritura, por supuesto que sucedió. Ahora, ¿qué llevó a Jonás a ser tragado por un pez? Yo quise leer, hermanos, el capítulo 2, porque en ese capítulo lo que nosotros leímos es la oración que Jonás hace estando ya en el vientre de ese pez. Y es una oración donde él reconoce cuál es su condición física, cuál es su realidad. Y por eso hay alguna especie de imágenes donde él dice que las algas se enredaron sobre su cabeza. Y esas son ideas que nosotros podemos interpretar como el hecho de la desesperación, la realidad desesperante que Jonás estaba viviendo en ese momento dentro del vientre de ese pez. La escritura nos dice que Jonás estuvo durante 3 días en ese vientre. Yo no sé si usted ha tenido alguna experiencia similar como la de Jonás. Alguno de ustedes puede levantar la mano y decir: hermano, yo fui tragado por una ballena y a los 2 días, pues aquí, mire, sucedió un milagro. Por supuesto que no. Pero las experiencias de Jonás pudieran ser hasta cierto punto similares a las nuestras. Es decir, no necesitamos que nos trague un pez para llegar a experimentar la angustia, la desesperación, para llegar a experimentar la soledad, para poder sentir que la vida se nos va, para poder llegar a sentir que son los últimos momentos de nuestra vida. Pero para poder hacer esa aplicación, yo quiero que tomemos cómo comenzó esto. Y para eso tendríamos que leer el capítulo número 1. Y no lo vamos a leer, yo solo voy a tratar de irle dando algunos detalles que sucedieron en el capítulo 1 que llevaron a Jonás hasta el vientre del gran pez. De esa experiencia de Jonás es que nosotros vamos a aprender en esta mañana. Lo primero que dice la palabra del Señor es que Dios consideró que los habitantes de una nación pagana llamada Nínive eran habitantes malvados, pecadores, donde dice la escritura que llegó la maldad hasta la misma presencia del Señor. Y entonces Dios toma la determinación de enviar al profeta para que el profeta anunciase destrucción sobre esa ciudad. Nosotros conocemos la historia y sabemos que Jonás efectivamente oye el mandato del Señor, pero resulta que en vez de embarcarse, o mejor dicho, en vez de irse para Nínive, resulta que Jonás agarra por el camino opuesto. Nínive quedaba al este de Jerusalén y él se va al oeste y se va, como dice la escritura, a Tarsis. Pero para irse a Tarsis, él tiene que descender desde Jerusalén hasta una ciudad portuaria llamada Jope. Ahí él entonces toma un barco para irse a Tarsis. El Señor le había hablado a Jonás y le había dado una orden y le había dicho: ve a Nínive. Jonás oye la voz de Dios, pero hace todo lo contrario. No se va para Nínive, sino se va buscando Tarsis. El primer descenso de Jonás, que lo hizo llegar hasta el vientre del pez, fue el hecho de no tomar la dirección correcta. No se fue hacia Nínive, sino hacia Tarsis. Y el versículo número 3 del capítulo 1 nos dice que descendió, bajó. Jerusalén está geográficamente más alto que esa ciudad portuaria de Jope. Entonces, por eso la escritura dice: descendió de Jerusalén hasta Jope. Eso es lo primero.
Es el primer paso, el primer acto, la primera acción de Jonás. Lo segundo que él hace es que una vez estando en Jope, él paga su pasaje y se sube al barco que lo iba a llevar hasta Tarsis. Pero la escritura dice que una vez estando Jonás en ese barco, Dios entonces hace que se levante un viento fuerte que provoca una tempestad que a juicio de los marineros la nave casi se partía. Eso entonces nos puede dar a nosotros la impresión de que los marineros comenzaron a tomar una actitud de asombro. Eran marineros, estaban acostumbrados a andar en el mar, pero resulta que se sorprendieron al darse cuenta que muy repentinamente se forma una tempestad, se forman vientos y aquella nave comienza a ser tambaleada de un lado hacia otro al punto que daba la impresión que casi se partía. En este sentido, posiblemente nosotros no tengamos mayor referencia, posiblemente no podamos tener una mejor comprensión de eso, porque quizás no hemos frecuentado los barcos y quizás no tenemos ese conocimiento de qué significa ser arrastrado, ser movido de un lado para otro por los vientos o las tempestades en el mar. Posiblemente la experiencia que nosotros tengamos es la de los buses cuando nos subimos y que vamos de un lado para otro cuando los motoristas van demasiado rápido y uno puede sentirse que el alma casi se le sale a uno, como son expresiones que uno dice. Quizás estamos más identificados a la conducción temeraria de una persona acá manejando un autobús que tener la experiencia en alta mar. Pero indiscutiblemente eso fue terrible. Y la misma palabra dice que los marineros tuvieron miedo al punto que comenzaron a invocar a sus dioses. Comenzaron a pedirle cada uno a sus dioses. Y lo interesante de ese relato es que dice que mientras ellos estaban pidiéndole a sus dioses y estaban tirando las cosas pesadas a la mar para que el barco pudiera más o menos flotar, resultó que Jonás había descendido al interior de la barca o del barco a dormir. Mientras los demás estaban abatidos, mientras los demás estaban preocupados, mientras los demás estaban trabajando, tratando de preservar su vida, Jonás estaba tranquilo, descansando ahí abajo, en el interior de la nave. Por eso dice la escritura que entonces uno de ellos se acerca a Jonás y le dice: ¿qué estás haciendo aquí, dormilón? ¿Qué te pasa? Como queriendo decirle: ¿acaso no te das cuenta que nuestra vida corre peligro y tú estás tan indiferente y estás aquí sin que te importemos, sin que te importe tu propia vida? El segundo paso que nosotros vemos en el ascender o en el descender de Jonás es que baja a la nave y se queda dormido y se muestra indiferente. El tercer paso que Jonás hace es que la tempestad no se calmaba. Aquella tempestad continuaba. Las cosas se ponían cada vez peor y entonces vienen los marineros y dicen: tiremos suerte, veamos qué está pasando, quién es el culpable de esta situación. Porque, repito, a juicio de ellos eso no era normal. Tiran suerte y la escritura dice que la suerte cayó sobre Jonás. Entonces lo toman y le dice: hey, explícanos, ¿cuál es tu oficio? ¿De qué nación vienes? ¿Cuál es tu patria? ¿Cuál es tu pueblo? Entonces Jonás les tiene que decir: yo soy hebreo y soy un profeta de Dios. Y aquellos sacan la conclusión: entonces por tu culpa nos está pasando todo esto que hoy estamos viviendo.
La solución que encuentran es entonces que Jonás pueda ser tirado en el mar, y él mismo les dice: saben, tírenme al mar, y una vez ustedes me tiren, esta tempestad se va a calmar. La palabra de Dios nos dice que ellos no hicieron lo que Jonás les dijo de primero, sino que siguieron viendo cómo hacían para llevar el barco hasta la orilla, pero no pudieron. Entonces toman al final la decisión de tirar a Jonás. ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué es lo que vemos hasta acá? Pura historia de lo que señala el capítulo 1. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Pasos que hicieron que Jonás terminara en el vientre del gran pez. El primero, desciende de Jerusalén a Jope. El segundo paso para descender, va al barco en el interior de ese barco. Mientras los demás estaban arriba luchando, él estaba escondido, dormido. Y el tercer paso de ese descender es tirarlo al mar. Y una vez en el mar, lo traga el pez, y el pez se lo lleva a saber hasta dónde. Y es ahí donde entonces Jonás levanta esta oración que nosotros hemos leído en este capítulo número 2. Esta historia, o esto que hasta aquí nosotros hemos contemplado en la escritura, nos puede servir para que veamos algo que continuamente nos pasa a nosotros los seres humanos. Y es como el pecado viene a apoderarse de nuestra vida. Y cuando el pecado se apodera de una persona, este pecado comienza a producir un espiral, al punto de que hace que la persona vaya descendiendo cada vez más. Y un pecado nos lleva a otro pecado, y ese pecado nos lleva a otro pecado, y ese pecado a otro, y luego a otro. Y cuando menos venimos a sentir, nuestra vida está sumamente hundida en una condición terrible, en una situación donde no le encontramos, como nosotros decimos, ni pata ni cola. Estamos en una situación complicada, porque efectivamente eso es lo que hace el pecado. La intención del pecado es arrastrar nuestra vida. El pecado destruye, el pecado va deformando nuestra vida, el pecado va hundiendo nuestra vida, hunde nuestros sueños, hunde nuestras energías, hace que nuestro hogar se destruya, hace que los jóvenes se aparten de sus propósitos, hace que los hogares se partan, hace que los hermanos se alejen de Dios. El pecado se encarga de ir destruyendo al ser humano. Nos asfixia, nos cubre, se apodera de nosotros. Quizás al principio pensamos que es un juego, pensamos que no es tan malo, creemos que tenemos derechos a ciertas libertades, pero estas libertades nos van a hacer que cometamos otras situaciones, y que estas situaciones, para que no se descubran, la vamos a tener que tapar, la vamos a tener que ocultar, y entonces vamos a tener que mentir, y después de la mentira vamos a tener que inventar otra cosa. Entonces, cuando menos venimos a sentir, nuestra vida está sumamente atrofiada, nuestra vida está sumamente afectada, nuestra vida está sumamente distorsionada por causa del pecado. Yo no sé, no recuerdo, pero hace años yo platicaba con una señorita. Digo señorita, tenía sus 24 años quizás, por ahí más o menos. Y al platicar con ella, porque el problema era cuestión de su hogar, pero al platicar con ella, resultó que no era el primer hogar el que ella había tenido. Ya había tenido 2 hogares más anteriormente a ese. Y ella había comenzado a contarme la clase de vida que había tenido desde pequeña. Desde pequeña había sido abusada en su hogar. Desde pequeña conoció el alcohol.
Desde pequeña comenzó a andar en las calles. Luego se casó bien señorita antes de los 18 años. El esposo la maltrataba. Me mostró algunas cicatrices que le había hecho el esposo en los brazos. Ella se había tatuado los brazos, por aquí el cuello. Y me comenzó a darme una serie de explicaciones y de experiencias. Y que en una ocasión el segundo esposo la había maltratado y le había dado, no recuerdo si eran 15 puñaladas por ahí más o menos. O sea, era increíble. Y estaba platicando conmigo por otras situaciones que ahora tenía con su tercer marido. Una jovencita que no pasaba ni de los 30 años de edad. Entonces cuando yo la escuchaba, yo decía, qué tan joven, esta señorita se ha deformado. ¿Cómo esta persona ha sufrido tanto? Es que, hermano, el pecado nos destruye, nos arruina. Es que el pecado deforma. El pecado se presenta como algo bonito, como algo que agrada, como algo que es apetecible, como algo que gusta. Pero después de entrar a nuestra vida, entonces vienen las consecuencias. Nosotros muchas veces en la vida, hermano, por causa del pecado hemos venido cometiendo errores tras errores. Hay quienes han perdido su trabajo. Por pecados perdieron su trabajo. Al perder su trabajo pierden su casa porque no la pueden pagar. Al perder su casa corre en peligro su matrimonio porque comienzan a haber problemas y tensiones en el hogar por la falta de dinero. Y luego si ese hombre o esa mujer tiene hijos adolescentes, ellos comienzan a dar manifestaciones de rebeldía y cuantas cosas más. Y no nos sorprende que de repente se pierda el matrimonio y que esta persona frustrada de haber perdido el trabajo, de haber perdido la casa, de haber perdido su matrimonio, de haber salido del hogar, entonces se sumerja en el vicio. Y ahora está sumergido en el vicio, en el alcohol, y ahora tiene que vivir de arrimado, como nosotros decimos. Entonces, vea usted lo que puede suceder cuando el pecado se apodera de nosotros. Cómo vamos descendiendo, cómo estando en una situación, en una posición, de repente comenzamos a ir dando pasos que nosotros generalmente no somos capaces de identificarlos en la primera instancia, sino venimos a abrir los ojos hasta que ya el pez nos ha tragado, hasta que ya estamos en el fondo, hasta que ya no aguantamos más, hasta que ya no soportamos más, hasta que sentimos que nos estamos asfixiando, hasta considerar que hemos llegado hasta abajo y que nuestra vida es una vida vacía, necesitada, sin sentido, una vida que no le encuentra razón. Ahí a veces venimos a recapacitar y decimos, ¿qué hice? Y aquí viene, ¿qué llevó a Jonás a esa espiral? ¿Qué hizo que Jonás llegara hasta donde llegó? ¿Qué lo hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Si aparentemente era un hombre de Dios, si aparentemente había sido levantado para servir a Dios, estaba a la disposición de Dios. Entonces, ¿qué le pasó a Jonás? La desobediencia. O sea, fue desobediente. Sencillamente Dios le había dicho, levántate, ve a Nínive, predica mi palabra. Era sencillo. Aquel lo que tenía que hacer era obedecer la voz de Dios. Era sencillo. Y aquí viene, hermano, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. El ser humano sabe cuál es la voluntad de Dios. Es que no necesitamos, hermano, una gran enseñanza para descubrir que el propósito de Dios es claro, es sencillo. Es que Dios lo que quiere de cada uno de nosotros es que le tengamos, que le abramos nuestro corazón, que le recibamos en nuestra vida. Es que es fácil, es sencillo.
Todos los que estamos acá, aun cuando usted no fuese cristiano y fuese amigo o amiga, usted sabe que lo mejor es tener a Dios en el corazón. Como cristianos sabemos que vivir bajo la voluntad de Dios es lo mejor. Como cristianos sabemos que Dios demanda de nuestra vida santidad, consagración, una vida pura, una vida apartada del pecado, del mal. Pero en la práctica, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué se nos hace tan difícil ser buenos cristianos? ¿Por qué se nos hace tan difícil caminar conforme a esa voluntad de Dios? Es que nuestra inclinación, es que siempre pensamos en nosotros. Se nos hace difícil porque sobre nosotros gobierna la carne, los deseos, el instinto de satisfacción de los placeres. Y pesa más eso, y eso da pauta a que uno, sin darse cuenta, vaya complaciendo sus deseos, y esa complacencia lo va hundiendo más y más a uno. Es que es muy difícil para nosotros someternos a Dios. Cuesta buscarle, cuesta rendirnos. Todos sabemos que Dios honra el matrimonio, por ejemplo, y Dios demanda fidelidad en el matrimonio. Y uno de los grandes problemas de nuestras sociedades son los pecados sexuales. Más de la mitad de los matrimonios se divorcian, y se divorcian en primera instancia por la infidelidad. ¿Eso qué significa? Que cuesta honrar el matrimonio, porque de repente uno cede a la tentación. Y al ceder a la tentación, uno está diciendo: no quiero oír a Dios. Dios nos dice: cuida tu hogar, cuida tu matrimonio. Y nosotros decimos: sí, pero no. Yo quiero hacer esto, tengo derecho, yo quiero vivir de esta forma. Es que en verdad es que a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, y yo hago lo que a mí se me place, y conmigo no se metan. Cada persona debe respetar sus propias decisiones. Y uno comienza a dar una serie de argumentaciones, pero no se trata de que si usted opina una cosa o opina otra. Lo que se trata es que Dios nos ha dictaminado en su palabra cuál es la manera de cómo tenemos que vivir. Porque si no le obedecemos a Dios, nuestra vida se va a ir en una espiral de desgracias y nos va a ir hundiendo. Y si usted no me cree, haga la prueba. Haga la prueba. Apártese de Dios. Deje que el pecado le gobierne. Deje que sus deseos, sus pasiones le gobiernen su vida. Haga lo que usted quiera. Haga lo que usted le plazca. Viva como lo que usted piensa, en sus antojos. Dele rienda suelta a sus deseos. No tenga temor de nada y no respete nada. Dele libertad a todos sus instintos, y se va a dar cuenta que muy temprano va a estar sumergido en una desgracia total, completa, absoluta. Y se va a dar cuenta que su vida va a tocar fondo y va a estar ahí miserable, en una condición triste. Va a querer buscar a sus amigos y no va a tener amigos. Va a querer buscar a su familia y no va a tener familia. Va a querer buscar las influencias y no va a haber influencia. El único que va a estar ahí riéndose de usted va a ser el diablo. Yo no sé si ustedes conocen a personas que han tocado fondo, que su vida ha sido, hoy por hoy, es una vida que ni se parece a como era la vida de ellos hace 5 años atrás. Y da tristeza. Y da tristeza cuando uno mira cómo las personas sufren, porque no tienen nada. Están solos, su corazón está batido. Y es que eso es lo que Jonás estaba experimentando en el vientre del pez. Y eso es lo que aquí Jonás dice. Por ejemplo, él habla: invoqué en mi angustia a Jehová. Estaba angustiado. El versículo 4 dice: desechado soy. El versículo 5 dice: las aguas me rodearon. El versículo 6 dice: descendí hasta los cimientos de los montes.
La tierra echó sus cerrojos, me abrazó. El versículo 7 dice: mi alma desfallecía en mí. Solo usted vea cómo usted está hoy, esta mañana acá. ¿Cuál es la realidad de su vida? Quizás no ha llegado a tocar fondo, quizás, pero posiblemente ha comenzado a dar pasos descendentes. Quizás ha comenzado a practicar el pecado, la mentira, y ha considerado que esa es la forma para poder escapar. Y entonces, pero no se ha dado cuenta que su vida se está hundiendo. Pero todavía no ha sido capaz de darse cuenta que su vida va llegando y va a llegar a un punto donde no va a poder salir. O quizás hay otros que ya están en el fondo, y en el fondo dicen: sí, es cierto, eso me está pasando a mí. Es cierto lo que ahí dice en su palabra: estoy angustiado, estoy desesperado, estoy abatido. Y es que, hermano, ¿quién no se va a abatir cuando no tiene nada a su alrededor? ¿Quién no se aflige? ¿Quién no se angustia? ¿Y saben qué es lo que más le tormenta a uno? El recuerdo de la vida pasada. Y eso le pasaba a Job. Ustedes conocen la historia de Job, de cómo después de haber tenido todo, no tenía nada. Y Job, en uno de sus capítulos, él confiesa, y por eso le dice: Señor, quítame la vida. Porque él dice: ¿de qué me sirve ahora vivir si ya no tengo nada? Hasta su propia esposa le eran punzadas las palabras de ella. No tenía hijos. Los sirvientes que tenía se reían de él. Ya no tenía aquellos amigos de élite cuando él era famoso, cuando él era importante. Ya no tenía nada. La misma esposa dice: se tapaba la nariz al sentir el mal olor que despedía su cuerpo. Es que Job había llegado hasta abajo, enfermo, llagado, en solitario. Entonces, lo que a él más le abatía era la soledad. Lo que más le afectaba era que había llegado tan abajo y no había quien le ayudara, quien le pudiera socorrer. No podía extender la mano, y porque no había quien le auxiliara. Los amigos, entre comillas, que llegaron al principio a darle aliento, terminaron hundiéndolo más. Si usted se percata, a Job le tocó como Jonás ir hacia abajo hasta llegar a lo más bajo. Y ahí en lo bajo entonces dice: ¿para qué vivo? ¿Y de qué sirve? Yo no sé cuáles sean sus pensamientos. Yo no sé, repito, en qué nivel usted está. Pero no me sorprendería encontrar a alguno de ustedes así, en esa condición, abatido, solo, desesperado, angustiado. Y no hay nada más cruel, más desesperante que tener un alma que no encuentre reposo, que no encuentre nada en qué apoyarse. Por eso entonces, cuando Jonás tocó fondo, y cuando le hacía así y tocaba aguado, porque tocaba aguado la panza de ese gran pez, y qué extraño, y luego le hacía así, saltado y aguadito, esponjoso todo y oscuro, y de repente sentía vértigo cuando aquel pez se dejaba ir hasta en lo profundo del mar. Él no podía ver a dónde andaba. Le dieron un tour y él no se dio ni cuenta. Lo que sí sabía es que estaba en una condición terrible donde quizás ningún ser humano había llegado en ese momento. Solo él. Nadie más había experimentado esa realidad. Y tocaba y se agarraba el pelo y sentía algo pegajoso, y rápido lo relacionaba y decía: son algas, ¿y en qué ando? Y luego una serie de ideas y de pensamientos: ¿qué estoy haciendo aquí? En aquella soledad, en aquella oscurana, todo tenebroso, todo desesperado, y de repente para arriba y luego para abajo. ¿Y qué me está pasando? Si es que eso era una pesadilla terrible para Jonás. Pero oiga, y en esa condición
Es entonces donde él invoca a Dios. Es ahí donde él se acuerda e invoca a Dios. Si usted se percata, la oración no parece que hayan muestra de arrepentimiento. Solo dice: yo invoqué a Jehová en mi angustia y él me oyó. Pero yo no sé, como la oración no lo refleja, pero de seguro que le pudo haber dicho: Señor, he llegado tan bajo, estoy hundido en la desesperación. Quizás le dijo: Señor, reconozco, me he equivocado, he fallado. Sé, Señor, que esto me está pasando por desobediente. Sé, Señor, que yo tendría que haberte escuchado, tendría que haber agarrado hacia donde tú me dijiste y mira dónde estoy. Pero tú eres un Dios generoso, tú eres un Dios perdonador, tú eres un Dios de misericordias. Señor, ayúdame, Señor, auxíliame, Señor, respóndeme, Señor, haz algo. Y la escritura entonces, hermanos, nos enseña en el versículo 10: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Es que, hermanos, cuando estamos en lo más bajo de nuestra vida, cuando hemos tocado fondo por nuestros pecados, cuando hemos llegado bajo por nuestras malas decisiones, cuando nos ha ido mal porque nosotros nos empecinamos en hacer lo que nuestro corazón quería, cuando hemos tomado decisiones arrebatadas, cuando nos hemos portado tercos, cuando hemos sido duros, cuando hemos tomado decisiones locas que nos llevaron a cometer uno y otro pecado y caer hasta el suelo, cuando estamos ahí siempre habrá una esperanza. Y lo que tenemos que hacer es invocar al Rey de la Gloria, al Dios que todo lo puede, al Dios que es capaz de sacarnos de la desgracia de nuestra vida. Es que solo Él podía hacerlo, hermanos. Cuando estamos en lo más bajo, no hay amigos, no hay familia, no nos engañemos. Cuando estamos en lo más bajo, no hay persona que se interese por nosotros. Es ahí donde es Dios el único que puede darnos nueva vida. Es ahí donde solo Dios puede hacer de nosotros nueva vida. Solo Dios, hermano. Mire, por eso, esa fue la característica de Jesús. Ahora veamos a Jesús. Ya voy a ir terminando. Eso fue lo que pasó con Cristo. Que los pecadores estaban aislados. La ramera, los publicanos, los leprosos, que ceremonialmente eran impuros, que no se podían acercar a las personas. Entonces es exactamente lo que el Señor hizo. Es acercarse a aquellos que estaban desechados, que ya no tenían esperanza. Por eso aquellos leprosos desde lejos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué quieren que les haga? Queremos ser limpios. Porque ni tan siquiera se podían acercar a las personas. Eran los más bajos de la sociedad. Y entonces el Señor les dice: está bien, ¿quieren ser limpios? Vayan, preséntense donde el sacerdote. Y ustedes conocen lo demás, ¿verdad? Y mientras iban por el camino solos, porque cuando las personas percibían que ahí venían los leprosos, todos salían a esconderse. Porque nadie está con uno cuando nuestra vida está en miseria y en dolor. Y todos se iban, entonces, pero aquellos iban caminando, siguiendo la palabra de Jesús. Pero mientras iban por el camino, algo sucedió. La lepra comenzó a desaparecerse. Y comenzaron a darse cuenta que estaban limpios. Y se veían los unos a los otros y contentos y felices. ¿Y qué había pasado? Había pasado un milagro, había sucedido. El Dios de la gloria, el Cristo redentor, el Cristo que limpia, el Cristo que sana, el Cristo que perdona, había sacado a esos leprosos de la miseria. Y como a los leprosos lo hizo con el paralítico,
con el hombre de la mano seca, lo hizo con aquellos que estaban por allá lejos, lo hizo con aquella mujer pecadora que también regó perfume en su cuerpo, con todos aquellos que han saboreado lo que significa estar allá abajo. Lo hizo con ellos, les extendió la mano y lo sacó y le dio una nueva esperanza. Y a Jonás el Señor hizo que el pez indigestara. La comida que se había dado no era la mejor. Eso le valió a Jonás. O sea, ni el pez lo quiso. Y entonces estaba indigestando el pez y ya no soportó. Y la escritura dice: entonces hizo el Señor que el pez saliera, y allá cerca de la orilla, ahí lo vomitó. Y Jonás de repente se fue y quedó ahí en la arena, en la orilla, todo verdoso, lleno de alga, todo extraño. Ahí estaba. Es que si hubiera tenido un espejo, Jonás se asombra de a dónde estaba. Si hubiera tenido un espejo y se hubiese visto: ¡ah! Ese soy yo, sí. Ese tú eres, Jonás. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Lávate, límpiate. Ya no estás más sucio. Ya no estás allá en el fondo del mar. Ahora ya estás limpio. Yo te saqué de ahí. Cámbiate, arréglate y ve a Nínive. Y Jonás se fue a bañar, se arregló, se puso un traje nuevo y se fue para Nínive. ¿Sabe lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida cuando nos hemos hundido? No darnos la espalda, sino que nos da la mano y nos saca de ahí. Estás hundido, el Dios de la gloria te puede sacar. Estás en lo más profundo de la desesperación, Él puede darte paz, Él puede darte el aliento, Él puede darte el consuelo, Él puede darte nueva energía, nueva pasión, nueva visión, nueva esperanza. Puede comenzar a quitarte las algas espirituales que tienes, que te llevaron a saborear el polvo de la tierra, y a darte una nueva oportunidad. Es que Dios no se goza con el dolor del ser humano. Es que nosotros en nuestra terquedad, es que nos gusta comer polvo. Nosotros en nuestra terquedad es que nos apartamos de Dios y cometemos tantas fallas, tantos errores, tanto que nos vamos apartando y cada vez más lejos de Él. Y cuando estamos allá, el Señor por acá dice: oh hijo, ¿qué estás haciendo ahí? Y el Señor nos mira: ¿qué haces? Mira hasta dónde has llegado. Yo no te creé para que estuvieses así. Yo no te hice para que estuvieras en esa condición de dolor, de tristeza y de soledad. Y el Señor está esperando que usted le diga: Señor, perdóname, yo me equivoqué. Y el Señor está esperando que le digamos: Señor, reconozco que me he estado hundiendo en mi vida. Y cuando le decimos eso, el Señor entonces hará que vengamos de nuevo, y poco a poco nos va a ir sacando para ponernos en roca firme. Cuando nuestros pies se hundían en el fango, Él nos va a poner en roca sólida. ¿Quién es la roca sólida? Es Cristo, es el Señor. Entonces, cuando nuestra vida está allá en la desesperación y estemos ahora firmes en Él, ahora que vengan tempestades, ahora que vengan vientos, ahora que venga lo que venga, pero si estamos cimentados en Dios, no vamos a volver a caer en el fondo de nuestra vida y de la desesperación. Por eso Cristo es lo mejor. Por eso Cristo sigue siendo la esperanza. Por eso se predica la palabra del Señor, para que usted no viva más así como está. No es la solución quitarse la vida. No es la solución irse de su casa. No es la solución abandonarlo todo y perderse y convertirse en loco. No es la solución eso. La solución está aquí, en el altar de Dios. Eso es lo que hay que levantarse y decir: de verdad, yo quiero salir de aquí, ya no aguanto esto, y quiero que Dios haga en mí algo nuevo y algo diferente. Amén, hermanos. Amén.
Vamos a orar al Señor. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Reconocemos que la realidad de nuestra vida es producto de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones, que nos han ido llevando de pecado en pecado, de miseria en miseria. Pero Señor, esta mañana perdónanos y danos la oportunidad de poder venir a ti, de poder encontrarnos con tu luz. Sácanos del lodo de la desesperación, Señor. Sácanos del fango. Danos esperanza, que la necesitamos, Señor. Esta mañana, hermanos, yo quiero finalizar pero quiero hacerle la invitación a usted. Usted que no tiene a Cristo en su corazón, usted que reconoce que su vida se ha venido hundiendo cada vez más. Ahora usted tiene la oportunidad de salir de esa condición. Como Jonás, que invocó a Jehová Dios, nosotros podemos esta mañana invocar el perdón del Señor. Por eso yo quiero preguntarle: ¿quiere usted venir a Jesús esta mañana? Levante su mano si usted quiere entregarle su vida a Cristo por primera vez. Si está acá y quiere venir a Jesús, nunca antes lo ha hecho, venga, vamos a orar por usted. Si usted nunca antes le ha entregado su vida a Jesús, venga. Él espera, Él le llama, Él quiere sacarlo de esa condición. Venga, póngase de pie. Reciba a Jesús en su corazón por primera vez si usted nunca antes lo ha hecho. Él le da perdón, Él le da vida. Venga. ¿Quiere usted reconciliarse con el Señor? Usted sabe que se ha apartado de Dios y que el haberse apartado le ha llevado a lo que ahora usted está viviendo, y reconoce que lo que debe de hacer es volver a Él, como lo hizo Jonás. Jonás guardó silencio mientras estaba en el interior de la nave. Jonás guardó silencio cuando fue tirado al mar. No dijo nada, pero ya no soportó más cuando se vio en la soledad y en lo profundo de su vida. ¿Quiere reconciliarse con el Señor? Si usted sabe que necesita venir al Señor, levántese, venga. Yo no me voy a extender demasiado. No pretendo convencerle, porque si el Espíritu Santo le ha hablado a su corazón, entonces levántese y reconozca que su vida necesita del Señor y diga: yo necesito, yo quiero ponerme a cuentas con Él.
¿Quiere hacerlo? Yo finalizo en este momento. ¿Quiere usted recibir a Jesús? ¿Desea reconciliarse con el Señor? Vamos a orar, venga. Señor, te damos gracias esta mañana por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias porque reconocemos que tú hablas y hablas a tiempo, Señor. Ayúdanos a atesorar tu palabra, que se quede con nosotros, que la pongamos en práctica. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor.